Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más que especial de Puede Pasarte Podcast. Sé y soy consciente que hubo un silencio larguísimo de este lado del micrófono. A veces la vida nos pone frente a situaciones para las que el derecho tiene nombres técnicos y vacíos, como pérdida, ausencia y también sucesiones. Pero la verdad que para el alma y el corazón no tienen ningún tipo de procedimiento ni manual de qué hacer. Entonces este año fue, para quien les habla y seguramente para muchas personas allá afuera también, un conjunto de meses en los cuales el silencio era algo necesario. Y es por eso que hoy no vamos a hablar de códigos huecos, de leyes complicadas o de acuerdos medios taciturnos. Vamos a hablar de ese hilo invisible que nos une a todos en sociedad de derecho. Hannah Arendt decía que cada nacimiento es una promesa de un nuevo comienzo. Cada nacimiento es un nuevo comienzo. Entonces, nacemos para comenzar y comenzamos de nuevo cada vez que insertamos a nosotros mismos eso que es inesperado o insertamos distintas personas en una sociedad que ya está funcionando. Entonces podemos pensar que el derecho nos recibe en este mundo, en este planeta, desde antes de nacer. Pero no solo eso, sino que el derecho nos dice cómo vamos a nacer, en qué momento exacto empezamos a existir en este planeta. Nos obliga el derecho a que nos otorguen un nombre, un apellido, que nos distinga de otras personas y nos promete un lugar en el mundo. Seguramente esto nunca se lo habían planteado, ¿no? Pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en nuestra vida? Durante esta pausa silenciosa del podcast me tocó dar clases de una materia que se llama Derecho Privado 1. Y para quienes no estén familiarizados con el tema, es como el inicio de toda la vida de la persona, del derecho privado y del derecho comercial. Si pensáramos en el derecho privado como una casa, como una mansión, sería el hall, ¿no? Sería como esa puerta de entrada y esa habitación chiquita en la que nos vamos a quedar un rato para ver a dónde o a qué parte de esa casa vamos a ir. Entonces, en esas bases, es que empecé a pensar en cómo las leyes, en realidad, son una suerte de infraestructura como esa casa, son un mapa que tenemos que seguir, son una guía para nuestro cuidado. Hay una gran filósofa que se llama Martha Nussbaum que nos propone algo interesante, que es que nosotros, los seres humanos, no estamos acá, en este mundo, en este planeta, solamente para cumplir con las normas, sino que estamos para que esas normas nos permitan a nosotros florecer. Y algo muy lindo que dice es que las normas nos permiten florecer incluso cuando el invierno personal parece que no termina nunca. En las clases de Derecho Privado 1 se ve toda la vida de una persona física, también de las jurídicas, pero nos vamos a centrar en las personas físicas. Y así como vemos el nacimiento, el desarrollo, también nos toca dar algo que no está lindo explicar muchas veces en clase, porque uno no sabe qué aristas está tocando de los estudiantes que tenemos enfrente. Nos toca hablar de algo que nos cuesta entender al día de hoy como seres humanos y de un pensamiento que intentamos evitar durante toda nuestra vida: la muerte y la trascendencia. Para eso a mí me gusta traer un autor que se llama Paul Ricoeur, que nos habla de la identidad narrativa. ¿Qué pasa cuando alguien que amamos se va de este plano? ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos? Porque en algún momento todos nos vamos a ir. Paul nos explica que el derecho va a quedarse ahí, estoico, como un soldado, ¿no? Custodiando la historia de las personas que se van. El patrimonio material, pero también el inmaterial, su memoria, su identidad, su imagen. Cuando pensamos en un testamento en el derecho, decimos, bueno, sí, un documento más. Pero realmente, ese documento, ese testamento, es el último ejercicio de voluntad que tiene una persona. Es la última intención que tuvo. Esa intención que el derecho le deja decir una vez que ya no está más en este mundo. Entonces, la identidad que tenemos, eso que somos y las leyes que nos protegen no solamente son un trámite, no solamente es un compendio olvidado en una biblioteca llena y llena de polvo porque nadie la lee, porque es re aburrido.
un poco el derecho también es eso, ¿no? El respeto por la memoria de quienes ya no están, estuvieron y fueron parte de una sociedad que nosotros caminamos hoy. El derecho, un poco, es nuestra forma social de decir, esa persona pasó por este mundo y la voluntad de esa persona muchas veces va a seguir viva. El cierre de este 2025 llega en lo personal para honrar ese hilo invisible que vamos a ver en este capítulo. Y este episodio es una forma de abrazar eso que nos pasó a todos seguramente, de diferentes formas, con diferentes nombres, pero también es algo que en lo personal lo voy a usar para agradecer, porque les quiero decir gracias por esperarme y también para empezar a mirar hacia el 2026 juntos. Porque si hay algo que aprendí este año, es que puede pasarte que pierdas un rumbo, un camino, que no sepas a dónde ir. Pero también es nuestro derecho y nuestro deber reconstruirnos e intentar siempre volver a empezar. Así que bienvenidos y bienvenidas a este cierre de temporada chiquita que tuvimos de breves capítulos, pero también quiero darles la bienvenida a un nuevo comienzo. Capítulo 21. El hilo invisible, de la fragilidad al legado. Cuando un estudiante de la clase me preguntó, ¿por qué el derecho nos dice cuando efectivamente nacemos? ¿Por qué no nacemos y ya, listo, nacimos, fin? Y ahí me di cuenta de dos cosas como profe. La primera es que a veces uno estudia sin preguntarse, pero también vive sin dudar de muchas cosas. Y la otra fue que durante esos meses que tuve tanto silencio acá y tuve que seguir haciendo cosas, no iba a aburrirme nunca en esa clase de Derecho Privado 1. Porque, bueno, el problema que este estudiante me presentó solamente generó más confusión después con la respuesta que di, porque lo que respondí fue que para el derecho existimos desde antes de nuestra propia existencia. ¿Pero cómo puede ser eso? Y ahora sí es que vamos a agarrar esos códigos fríos y que a nadie les gusta, pero vamos a adentrarnos en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 19, porque ahí, que ya en sí quienes han vivido el año 2018, siendo ya personas más o menos adultas, teniendo un poco de conciencia de lo que se estaba debatiendo, es un artículo súper mega complicado, debatido, politizado y también voy a decir que con mucha razón lo es. Porque nos dice y nos establece que para la Argentina la existencia de una persona humana comienza desde la concepción. Y ustedes van a pensar, vaya, qué aburrido lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a empezar a ver en este capítulo. Pero les quiero decir que es una de las tensiones más fascinantes que tenemos en esta ciencia social del derecho. Como dice Hannah Arendt, el nacimiento no solamente es un hecho biológico, es la irrupción de una nueva libertad en el espacio público. Entonces el derecho dice, bueno, vamos a proteger lo que se llama el nasciturus, que en realidad es esa persona por nacer luego de los 3 meses de gestación, pero la vamos a proteger bajo una condición que se llama resolutoria, que es que ese ser humano nazca con vida. Entonces se protege, pero se protege una ficción, porque se protege bajo una promesa, que nazca con vida. ¿Pero qué pasa si una persona no nace con vida? Bueno, para el derecho esa persona nunca existió. Y ahí fue que en la clase se me quedaron medio mirando, ¿no? Porque no es muy normal que durante el primer año de la facultad se vea por ahí la parte filosófica del derecho, porque es el primer acercamiento que se tiene y por ahí es más complejo. Pero era imposible no hablar de esto, porque el artículo 19, y también en la doctrina que le sigue, es la primera vez que la ley se vuelve efectiva con algo futuro. La esperanza de nacer con vida. Solo esa esperanza es la que nos promete otorgar derechos patrimoniales y personalísimos a un sujeto que todavía no respiró el mismo aire que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nacemos, respiramos, lloramos y listo. El derecho dice, bueno, estamos vivos, bárbaro, viví tu vida, nos vemos, capaz cuando te mueras y tengas que repartir tus bienes.
No. Si creyeron realmente que el derecho se iba a detener acá, estamos equivocados. Porque una vez que nosotros respiramos en este planeta, respiramos el mismo aire que todo el resto del mundo, y el derecho pone una lupa y dice, che, mirá, esta persona está viva. Ahí empieza algo que me gusta llamar la arquitectura de la autonomía personal. Porque a medida que esa persona humana crece, entramos en el terreno de la capacidad, y esto también está regulado en el Código Civil y Comercial desde el artículo 22 en adelante. Acá se nos presenta desde el derecho algo que se llama la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Y díganme si no quienes están acá y fueron estudiantes de derecho, son estudiantes de derecho, si ese tema nos dio dolores de cabeza la primera vez que tuvimos contacto con él. Porque imagínense, y vuelvo a esa idea de que el derecho privado es como una casa, como una mansión gigante, y estamos en ese hall así medios temerosos sin saber a dónde vamos a ir, y ya nos vienen con esta diferencia abismal. Pero bueno, vamos a ver qué es esto. ¿Qué es la capacidad de derecho? ¿Qué es la capacidad de ejercicio? La capacidad de derecho es la aptitud que tiene toda persona humana desde que respira, desde que nace con vida, para ser titular de derechos, pero también para ser titular de obligaciones. Entonces, para tener derechos, siempre, aunque no puede esa persona ejercerlos por sí misma. Entonces, acá viene algo que a quienes nos gusta la filosofía del derecho, la sociología del derecho, nos encanta, que es algo invisible. Estamos hablando de una capacidad inherente, algo que nos acompaña, ¿no? Es como si fuese una capa protectora. Todas las personas humanas que nacen con vida tienen la capacidad de derecho, solamente por existir en este mundo al lado nuestro. Entonces, ¿para qué sirve la capacidad de ejercicio? Bueno, esta es un poquito la más complicada porque es la aptitud legal que tiene una persona para ejercer esos derechos y esas obligaciones que tiene por poseer capacidad de derecho en el mundo y por sí mismo, sin necesidad de representantes. Entonces, si tendríamos que hacer un pequeño resumen, todos y todas somos capaces de derecho, pero no todas y todos somos capaces de ejercer esos derechos por nosotros mismos. Y acá viene un ejemplo para que nadie se quede atrás. Pensemos en las personas menores de 18 años. Los menores ejercen sus derechos a través de sus representantes, a grosso modo. ¿Quiénes son? Bueno, sus padres, sus progenitores, sus tutores, etc. Pero también pasa con personas que por ahí están enfermas, que no pueden dar su voluntad y que tienen a sus representantes y a sus curadores. Entonces vemos cómo el derecho se inmiscuye ahí, ¿no? La academia del derecho suele presentar la capacidad de derecho, la capacidad de ejercicio, como algo llamado libertad. Algo que está tan en auge en nuestro país, ¿no? La libertad. Bueno, para muchos, el ejercicio real de la libertad es el ejercicio real de nuestras capacidades. Pero ¿qué pasa si rascamos un poco esa superficie, ¿no? Dejamos de flotar ahí y buceamos un poquito en el tema. Y acá es donde vamos a empezar nuestro camino de la mano con uno de mis portugueses favoritos, Boaventura de Sousa Santos. Él es un sociólogo del derecho, súper increíble, que los invito a leer si tienen ganas y les gusta, porque él nos dice que el derecho funciona como un mapa, ¿no? El derecho nos va a describir un territorio, pero además de describirlo, lo va a crear. Entonces el derecho reconoce tu capacidad, pero te dice cuándo es que sos capaz y te dice bajo qué términos sos capaz. Y ahí es cuando nos preguntamos en este podcast, y me encantaría que esa pregunta se la hagan todos ustedes ahora en lo que estén haciendo, la ley, la creación de una ley, la existencia de una ley, ¿es un instrumento de libertad o es un instrumento de regulación? Porque hasta ahora, de todo lo que vimos, muchas libertades no hay. Porque el derecho nos dice desde cuándo nacemos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer las cosas. Y en este podcast específicamente siempre hablamos de aquello que nos puede pasar, ¿no? Entonces, lo que nos pasa en este momento es que ejercemos nuestra autonomía. Y como bien dice el derecho argentino, la ejercemos progresivamente porque la vamos adquiriendo de a poquito, de a poquito. Entonces podemos pensar que la vida simplemente es una sucesión de actos jurídicos. Nacemos,
ejercemos contratos, tenemos vínculos, declaramos voluntades. Pero ¿qué pasa cuando nos toca la vulnerabilidad? El derecho de pronto es rígido, no nos apoya mucho. Entonces, ¿la capacidad es una libertad o es parte nuestra? ¿Nos la da el derecho y la reconoce el derecho o es algo natural? Y acá es donde volvemos a traer a Hannah Arendt con la idea del pensamiento de la natalidad. Y esta idea de pronto ya no es tan linda, ¿no? Se vuelve un poquito agridulce para pensarla. Porque ella nos decía, y retomo lo que vimos hace un ratito, cada nacimiento es un nuevo comienzo. Y nos dice, es una posibilidad de libertad. Pero ahora, seamos realistas. Miremos el derecho. Miremos el derecho desde la sociología. Esa libertad es, casi siempre, una ficción jurídica. Porque ese nuevo comienzo, en realidad, está regulado y muy regulado. Pensemos, ¿qué tenemos nosotros? Un nombre y un apellido. ¿En dónde? En un DNI. Apuesto que tienen el DNI en su billetera, atrás del teléfono, en la cartera, pero lo llevan a todos lados. Somos un número en un acta de un registro civil. O para hacer algún trámite no les piden todo el tiempo, no, que la partida de nacimiento, no, que la partida de esto, no, que la partida de lo otro. ¿Por qué en el DNI aparece un domicilio? Porque somos también un domicilio constituido. ¿A dónde nos va a notificar el Estado si nos pasa algo? Bueno, en el domicilio del DNI. Entonces, ¿qué somos si no somos una suma de capacidades determinadas por el derecho? Incluso cuando estamos nosotros creyendo que actuamos en libertad, nos estamos siempre moviendo adentro de algunos límites que Foucault, por ejemplo, lo llamaría la biopolítica, ¿no? El derecho intentando regular la vida misma para que sea una vida productiva y para que sea una vida previsible por el Estado. Entonces esa libertad de la que habla Hannah Arendt se topa de pronto con algo que para el derecho es muy necesario en su estructura y en su arquitectura, que es la institucionalización. La ley nos dice cuándo nacemos, cómo debemos actuar, cómo, por ejemplo, nos tenemos que casar, cómo tenemos que trabajar, desde cuándo, para qué, de qué forma, cómo tenemos que heredar, cuánto tenemos que heredar. Pero también nos dice cuándo dejamos de existir en esta vida. Y quiero contarles que para este punto la clase de Derecho Privado estaba súper enganchada con el tema del sujeto, así que espero que ustedes también lo estén, porque ahora entramos a esa parte complicada de explicar del derecho, que es el final de la vida humana. Cuando la vida, la nuestra, la tuya, la de tu amigo, tu familiar, tu vecino, se detiene por un dolor muy grande, siempre está esa frase de que, bueno, el mundo sigue girando, el sol seguirá saliendo y el tiempo va a pasar y nos vamos a poner un poco mejor. A mí me gusta agregar que el derecho nos sigue exigiendo, ¿no? Porque hay plazos procesales que no se van a frenar, hay obligaciones que no van a entender de duelos y de pronto hay duelos que generan y crean de pronto obligaciones nuevas. Entonces siempre estamos ante una capacidad de ejercicio de derecho que nos exige al 100%, aunque por dentro de nosotros estemos más o menos rotos, muy rotos o súper rotos. Entonces esa libertad de la que nos están hablando los códigos se siente re lejos, porque ¿cómo me vas a exigir vos a mi derecho si sabés que le estoy pasando súper mal? ¿No? Entonces ahí es cuando viene algo importante, que es somos sujetos de derecho, que es algo que me encanta decir, pero también somos sujetos sujetados a una norma jurídica. Una norma jurídica que existe no solamente para mí, sino para toda la sociedad argentina, porque el derecho lo que quiere es dar seguridad jurídica, y no solo a mí en mi individualidad o a vos que estás escuchando esto, sino a toda la sociedad argentina. Entonces a veces el derecho confunde algo que se llama certeza jurídica con la justicia, porque el derecho nos sigue imponiendo, nos sigue diciendo tenés que hacer esto, se te va a pasar esto, ¿no? Y no coincide con los tiempos internos de cada uno. Si lo queremos pensar,
En un expediente, quienes litiguen, si me están escuchando abogados o abogadas litigantes, o quienes ejercen el Poder Judicial, saben que un día, en un plazo, es importante. Y es un día más, ¿no? Si son un día hábil y se cuentan desde los días hábiles, tendremos un día menos, ¿no? O si son días corridos. En un expediente un día es un plazo más. Pero en la vida de las personas, un día es un abismo y te puede pasar de todo. Y esa es una paradoja del derecho que tenemos que entender. Porque, y acá me remonto allá al capítulo 1 de Isabel Ortondo, donde dábamos la bienvenida a este proyecto y este podcast y hablábamos de que el derecho es una fuerza invisible que nos sigue toda la vida. Y también nos acompaña en los procesos. Y algo muy duro es que también nos acompaña en el proceso del fin de nuestra existencia. Imagínense que nos acompaña tanto el derecho en el fin de la existencia, que clasifica los tipos de muerte que hay. No nos deja en paz ni en ese momento. Y acá apuesto a que ustedes no sabían que en el derecho argentino existe una clasificación de los tipos de muerte. A esta altura la clase estaba feliz, primero porque estas ya eran las últimas bolillas que se veían de la materia, pero también porque estaban curiosos. Porque, ¿cómo que va a clasificar la muerte el derecho? Uno no se muere ya, como me había dicho ese estudiante al principio del semestre. Uno no nace y listo, no llora y bueno, bienvenido, se hace la fiesta y qué sé yo. Bueno, no, para el derecho argentino hay tipos de muerte. Tenemos, por ejemplo, la muerte presunta, que es en la que necesitamos la declaración del fallecimiento. Porque una persona de pronto deja de estar, desaparece. No se tienen noticias de ella por un tiempo largo. Y ahí es cuando el derecho mete mano y dice, mira, discúlpame, vos estás viviendo un momento horrible, yo lo sé, pero necesito yo como derecho estructurar esto, porque no puede una persona desaparecer y listo, porque hay que ver qué pasa con su patrimonio, qué pasa con la persona si estaba casada o no. E inclusive, este tipo de muerte presunta que necesita de la declaración de un fallecimiento se divide en 3 casos. El ordinario, que es que tenemos 3 años sin que esa persona aparezca, entonces el derecho dice, bueno, mira, para mí lo lamento mucho, pero esta persona dejó de existir en este mundo. Luego tenemos los casos extraordinarios. Estos son cuando la persona que desaparece lo hace porque lamentablemente estaba en un incendio, en una guerra o sufrió un naufragio y no aparece por el término de 2 años. El derecho tiene que decir, bueno, cierro a esta persona porque necesito saber qué va a pasar. Y hay otro muy específico que tiene que ver con qué pasa si una persona fallece, y el contexto de su fallecimiento tiene que ver con que estaba en un buque o en una aeronave que naufragó o que se perdió. Y entonces, en ese caso, el derecho dice, bueno, después de los 6 meses, lo lamento mucho, pero yo necesito declarar a esta persona como fallecida. Entonces, como vemos, el derecho no sabe de dolor, ¿no? Porque también tenemos la muerte natural o la muerte real, que es la más común. Es la del artículo 93 del Código Civil y Comercial y la define como el cese irreversible de las funciones vitales, ¿no? El hecho biológico. El derecho lo que hace es constatar, es decir, bueno, no tenemos vida en esta persona, ¿sí? Hay muerte. Y si a ustedes esto le parece terrible, fíjense que también regula algo que se llama la conmoriencia, que es qué pasa si 2 personas mueren simultáneamente, ¿no? Bueno, el derecho presume que se murieron al mismo tiempo. Por ejemplo, en un accidente, ¿qué pasa si hay un padre con un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho dice, bueno, hay que hablar de las sucesiones, ¿no? El derecho de pronto se convierte en algo atípico, en algo que no te acompaña, en algo que necesita seguir su estructura. Y acá es donde el derecho un poco pide, siempre, que la muerte es parte de la vida. Porque lo podemos ver así, como algo frío, ¿no? Pero al mismo tiempo el derecho necesita conmemorar a ese sujeto que ya no está, dividir sus bienes, darle a sus herederos lo que corresponde, en el caso que quieran repartirlo y si no que lo administren en conjunto, porque son una familia, porque se llevan bien. Y que se respete siempre la última voluntad. Y acá volvemos a Paul Ricoeur, ¿no? Donde las personas sobreviven la narrativa, donde jurídicamente una persona puede decir algo en vida y de pronto no estar más, pero el derecho va a proteger esos dichos siempre,
Eso se llama la ultraactividad del sujeto. La persona física desaparece, pero su voluntad jurídica sigue produciendo efectos en el mundo de los vivos. Como decía Platón, ¿no? En el mundo de los vivos. Entonces ahí tenemos un derecho un poco más humano, diciendo que la muerte no es el silencio absoluto de ese ser que ya no está. Es simplemente una transformación del título bajo el cual nosotros, o quienes se han ido, van a permanecer presentes. Una tarde de diciembre terminé de explicar esta materia en su entero. Esto, la verdad, es simplemente un resumen, es mucho más largo. Pero la verdad que en esa clase el silencio fue total. Un poco sentí que fue el inicio de muchos estudiantes de empezar a pensar que lo que estaban viendo en ese hall de ingreso a ese mundo del derecho privado no eran artículos, no era algo que tenían que memorizar por miedo a que les vaya mal en un final o por miedo a que les vaya mal en un examen. Estaban viendo la vida de ellos, la vida de la gente que amaban, pasar en el pizarrón. O bueno, técnicamente, pasar en las filminas del PowerPoint. Entonces, ahí es cuando una de la docencia es hermosa porque empieza a ver que de pronto el derecho, algo tan rígido, algo tan aburrido, abrumador, ¿no? De pronto cobró un nuevo sentido. Se entiende o entendemos que es la forma social de no desaparecer. Hoy ya a ustedes les conté esta anécdota de las clases, que fue un año terrible, y fue aquello que me trajo después de meses de silencio en el podcast, porque quería recordar y recordarles que el derecho sí nos dirige toda la vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, como decíamos en aquel primer capítulo, pero también desde que estamos en este mundo hasta que nos vamos. Somos, al final, un conjunto de voluntades, de libertades ficcionadas, podríamos decir, pero siempre vamos a seguir viviendo en la memoria. Cuando Paul Ricoeur nos habla de la ultraactividad de la voluntad, nos hace ver que a veces quien se va para el derecho sigue estando acá, que quien se fue sigue presente en todos los actos que hizo, así como en cada recuerdo que tenemos de esa persona, pero también en la estructura jurídica que nos dejó. Este 2025 termina y fue un año de muerte simbólica también para el podcast porque sufrimos un tiempo de silencio grande. Pero así como el derecho prevé la continuidad, hoy, desde este lado, se elige la propia ultraactividad del programa. Se elige seguir compartiendo con ustedes. Vamos a dejar atrás un año muy feo y muy lindo tal vez para otros y para muchas personas, ¿no? Va a ser distinto. Pero lo vamos a hacer siempre y me gustaría que lo hagamos juntos con la certeza de que estamos vivos, de que somos capaces y que, bueno, esas libertades medio ficcionadas del derecho, pero que el 2026 nos espera a todos y a todas con una hoja en blanco y también desde el derecho como con un código nuevo personal por escribir. Así que gracias por estar ahí del otro lado, esperando que esta máscara de abogada se encuentre de nuevo con la persona quien les habla. Nos vemos en el 2026. Esto fue Puede Pasarte Podcast, temporada 2, cortita y al pie que terminó, para darle la bienvenida a un Puede Pasarte Podcast, temporada número 3. Nos estamos escuchando. Puede Pasarte Podcast es un programa producido por Derecho ATP, donde buscamos que el derecho sea un programa apto para todo público. Pueden seguirnos en nuestras redes como @puedepasartepodcast en Instagram y en TikTok. Y también pueden colaborar, si así lo desean, con un cafecito en Cafecito App /Puede Pasarte Podcast. Muchas gracias, nos estamos escuchando en el próximo capítulo.